No ve la explosión, solo las llamas. Todo parecía iluminado, el cielo entero, unas llamas altas y hollín, un calor horroroso, y él seguía sin regresar. Chernobyl is on fire, and every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Ahora, en cuanto a los errores de diseño y elección de material, podemos comenzar hablando del núcleo del reactor RBMK, que es inestable por debajo de los 700 megawatts térmicos, siendo casi una cuarta parte de su potencia nominal, por lo que debajo de esta potencia se van a generar reacciones en cadena que se amplifican rápidamente. Asimismo, las barras de control con las que se contaba debían de ser colocadas lentamente en un lapso de 20 segundos, por lo que desafortunadamente no contaban con barras de control que pudieran ser colocadas de manera rápida para emergencias como la que ocurrió. Además de que las barras de control estaban elaboradas de carburo de boro con una cubierta de grafito, y cuando inicia el proceso de insertar las barras de control, el grafito genera reactividad, siendo esto peligroso y aún más considerando la naturaleza del proceso a realizar. Si bien el boro desaceleraba las reacciones, las puntas de grafito primero aumentaban la tasa de fisión. En cuanto a la mala cultura de la seguridad y los factores socioeconómicos y políticos, comienza desde el momento en el que el operador en turno no estaba correctamente capacitado para realizar la prueba. Se llevó a cabo sin seguir las instrucciones debidamente, por lo que no se dimensionaron las terribles consecuencias que podía tener el no seguir las instrucciones, llevando así a desastres, muertes y el grandísimo impacto ambiental. El punto de vista estándar y que la Unión Soviética se encargó de firmar fue que los diseñadores del reactor y los administradores de la central nuclear cometieron errores fatales que ocasionaron que este desastre ocurriera. Sin embargo, algunos expertos que han estudiado el tema afirman que tanto los operadores como los diseñadores y administradores contaban con suficiente conocimiento en física de reactores, por lo que a partir de 1989, reportes rusos indicaron en los informes sobre el accidente de Chernobyl fallas institucionales latentes, como la falta de regulación legal para el uso de energía nuclear, poca responsabilidad respecto a la seguridad nuclear y una fuerte tendencia a encubrir accidentes y evitar ser fuertemente criticados, así como no seguir todos los protocolos y utilizar prácticas irresponsables, por lo que el desastre ocurrido este 25 de abril fue inevitable, tomando en cuenta todos esos factores ocasionados por las mismas fallas sociales y técnicas del sistema de esta institución. Y normalmente se le adjudica un simple error humano, ya que el comportamiento humano puede ser síntoma de un sistema social disfuncional. La mayor parte del trabajo analítico realizado sobre el accidente de Chernobyl ha intentado establecer un vínculo causal entre las decisiones y acciones humanas y los horribles eventos que acontecieron, ya que un reactor nuclear es un sistema hombre-máquina estrechamente acoplado con un enorme potencial energético. Por lo tanto, es un sistema de alto riesgo. Había un fallo oculto en el mecanismo de dirección del reactor RBMK y era desconocido incluso por el científico a cargo del reactor. En cuanto a los factores de error humano, se pueden considerar una secuencia de eventos inesperados que involucraron los principales subsistemas técnicos del reactor, que fueron los procedimientos de operación, la instrumentación del cuarto de control, conjuntos de combustible, la zona de enfriamiento de agua y las barras de control de emergencia, y difícilmente se puede tomar la explicación de que los operadores eran incompetentes debido a que la parte del error humano se encuentra dentro de un sistema máquina humano, pues los operadores fueron en parte artificialmente sustituidos por un sistema de software, y ninguna tecnología es perfecta, por lo que entre más compleja sea esta, más probabilidades de fallos tendrá. En ese momento, se contaba con un bajo margen operacional de radiactividad,
durante reducción de energía y procedimientos que no eran suficientemente claros ni correctos. Asimismo, la comunicación no era buena y los operadores no se encontraban al tanto de las prácticas de seguridad ni de la importancia del margen operacional de radiactividad. Los operadores también tenían que realizar esta estimación por sí mismos, por lo que no había un monitoreo directo de este parámetro, demostrando cómo para los diseñadores la seguridad no era una prioridad. Como ya se mencionó, uno de los principales factores por los cuales la explosión de Chernobyl ocurrió fue el diseño del reactor. El reactor RBMK, un reactor refrigerado por agua con canales de combustible individuales que utilizaba grafito como moderador, presentaba múltiples fallas de diseño, como el diseño de la barra de control y un coeficiente de vacío positivo, comprometían mucho la seguridad del reactor. Además de que la combinación de moderador de grafito y refrigerante de agua no se encontraba en ningún otro reactor de potencia del mundo durante la época. Esto, aunado a que el desconocimiento de los operadores de qué tan riesgosa podía ser la prueba o qué tan comprometida se veía la seguridad del reactor durante la prueba, provocó que la explosión ocurriera. Además de que los elementos de combustible se rompieron, provocaron un aumento en la generación de vapor, que a su vez incrementó aún más la potencia debido al gran coeficiente de vacío positivo. Esto, aunado a que la rotura de varios canales de combustible aumentaron la presión del reactor hasta el punto de que la placa de soporte del reactor saliera disparada, provocando que las barras de control quedaran atascadas a medio camino, y esto generó que comenzaran a romperse las tuberías de los canales, produciendo así una generación masiva de vapor como resultado de la despresurización del circuito de refrigeración del reactor. La prueba de seguridad consistía en que el reactor primeramente debía haberse estabilizado a unos 700 o 1000 megavatios antes de la parada, pero posiblemente debido a un error operativo, la potencia cayó hasta unos 30 megavatios. Los operadores intentaron aumentar la potencia al nivel original, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por una combinación de envenenamiento por xenón, la reducción del vacío del refrigerante y el enfriamiento del grafito, además de que muchas de las barras de control se retiraron para compensar estos efectos, lo que dio lugar a una violación del margen mínimo de reactividad de funcionamiento. El núcleo de estos reactores está formado básicamente por un cilindro de grafito de unos 7 metros de altura por 12 metros de diámetro, en el cual hay prácticamente en torno a 1700 canales, de los cuales 1600 aproximadamente se van a alojar los elementos combustibles y las barras de control, quedando el resto para los demás elementos necesarios para el funcionamiento del reactor. Esto por evitar la fuga neutrótica. Lo que hace es que el núcleo se empieza a rodear de una fuerte pantalla, la cual va a mantener a los neutrones confinados en él. Por otra parte, la temperatura del núcleo sube a medida que aumenta la potencia, por lo que en operación a potencial nominal la temperatura del grafito es muy elevada y esta tiende a prender altas temperaturas si se encuentra en presencia de oxígeno, básicamente. A causa de esto es que todo el núcleo se cubre de una estructura metálica la cual es sellada y se introduce mediante un gas inerte para evitar que el aire entre en contacto con el grafito. La potencia de un reactor nuclear es función directa de la población neutrótica y esta va a variar en función de la reactividad. Es decir, si la reactividad es positiva, la población neutrótica aumenta, lo que hace aumentar a su vez la potencia y en consecuencia la temperatura. Sin embargo, si la reactividad disminuye, el proceso es inverso, y si la reactividad es cero, la población neutrótica permanece constante en función del tiempo. Es decir, en los reactores nucleares la reactividad es ligeramente positiva hasta alcanzar la potencia nominal, es decir, cuando ésta se convierte en cero durante la población estable a potencia nominal y se convierte en negativa cuando se desea bajar la potencia. Un análisis de seguridad para la central nuclear RBMK debe evaluar la integridad de las siguientes barreras contra la liberación de la reactividad, es decir, la matriz del combustible, el revestimiento del combustible, la frontera de presión del circuito de circulación y en particular los componentes, la frontera de presión del circuito de circulación y en particular los componentes más susceptibles de sufrir daños, es decir, los tubos del canal del combustible, así como también las estructuras metálicas que forman la cavidad del reactor y finalmente también se deben evaluar los componentes estructurales de los compartimentos estaños del ALS y otros compartimentos de la central nuclear que albergan circuitos de circulación de tuberías. Por último, la propuesta de usar el nanomaterial llamado Metal Matrix Composites, el cual es un material compuesto con al menos dos partes constituyentes, siendo la primera necesariamente un metal y el otro material puede ser diferente de un metal, como lo podría ser
un material cerámico o un compuesto orgánico. Cuando hay al menos tres materiales presentes, este material se procede a llamar compósito híbrido. La matriz es normalmente un metal ligero como lo podría ser el aluminio, magnesio o titanio y provee soporte para el refuerzo. Los materiales compuestos de la matriz metálica han sido destinados especialmente a aplicaciones estructurales en industria automotriz, aeroespacial, militar, eléctrica y electrónica, las cuales usualmente exigen alta rigidez, resistencia y un modelo específico, haciendo estas propiedades especiales para el caso de nuestro reactor nuclear. Dentro de sus propiedades mecánicas, los Metal Matrix Composites son considerados superiores con respecto a los materiales que lo componen de manera individual. Dicho aumento en propiedades depende de la morfología, la fracción en volumen, el tamaño y la distribución del refuerzo en la lesión base. Además, dichos factores controlan la plasticidad y los esfuerzos térmicos residuales de la matriz. En cuanto a las propiedades térmicas, existe una que es fundamental y es principalmente la conductividad térmica, la cual depende de la fracción de volumen de refuerzo, morfología y su distribución en la aleación base, y esta se obtiene de diferentes valores de ambas propiedades. Ambos pueden ser modificados por el estado de precipitación de la matriz y por el tipo de aleación de la matriz. Las matrices más utilizadas para la fabricación de Metal Matrix Composites debe tener diferentes funcionalidades, las cuales pueden ser el de proteger fibras o partículas del ambiente exterior, como podría llegar a ser el aire o la humedad, propiciar la unión solidaria de los elementos que constituyen el refuerzo, o sea, hace unir las fibras entre ellas, pero separarlas para evitar la transmisión de grietas a través del compuesto, sobre todo en el caso de un refuerzo con fibras continuas. Además, repartir y transmitir las cargas de los elementos de refuerzo. En general, para que la transmisión sea óptima, la matriz debe deformarse plásticamente para tensiones inferiores a las que está sometido el compuesto y que su deformación sea inferior a la correspondiente a la rotura. Y por último, las condiciones de utilización particulares del compuesto pueden llegar a exigir que la matriz presente buena resistencia a la corrosión o a la oxidación, o una buena resistencia mecánica en caliente. Para esto se va a utilizar una matriz de titanio y de sus aleaciones. Esto debido a que el titanio es un metal estructural bastante importante, utilizado principalmente en aeroespacial. Este material es más denso que el aluminio y es el metal con mayor relación densidad-resistencia de entre todos los llamados metales ligeros, que es donde se encuentra además el aluminio, magnesio y el berilio, además de que es un acero de tipo medio. Gracias a su elevado punto de fusión, este mantenía su resistencia a altas temperaturas mucho mayores que el aluminio. Además, la resistencia a la corrosión y oxidación es muy buena y es el material ideal para la fabricación de motores a propulsión en la industria aeroespacial, por lo que sospechamos que este material puede haber ayudado de gran manera para la construcción del reactor nuclear en Chernobyl. De igual manera, esta matriz, este Metal Matrix Composite, se va a recubrir de monetita mesoporosa ordenada, debido a que este tiene una gran área superficial específica y una gran uniformidad, así como una interacción con iones, y es por ello que se cuenta con diversas aplicaciones, tales como la absorción, catálisis, fotocatálisis, intercambio iónico, petroquímica y la absorción de gases. Se planea que este material se utilice para la fabricación interna del reactor junto con el titanio. Esto debido a que es un material que tiene propiedades de descontaminación de iones radiactivos, en especial el cesio, por lo que al colocarlo, este evitaría que se acumulen residuos de la fisión nuclear y desde un punto de vista químico, se sabe que al ser un análogo del potasio, tendería a absorber las cargas negativas. Se espera que con el cambio a los Metal Matrix Composites se llegue a tener un reactor con mayor resistencia térmica y mecánica. La matriz del Metal Matrix Composite, como se mencionó anteriormente, será de titanio, el cual es un material ligero y dura al mismo tiempo.
el cual posee una alta resistencia al calor y a la electricidad, además de ser altamente maleable. Adicionalmente a esto, el refuerzo será un material mesoporoso, siendo este la monotita mesoporosa, el cual, entre todas sus propiedades, posee el poder de descontaminar iones de materiales radioactivos, por lo que en caso de haber una falla, este refuerzo ayudará a una rápida descontaminación y a tener un gran control sobre la radiación. El costo de fabricación de un Metal Matrix Composite puede llegar a ser un poco elevado. Sin embargo, considerando que se está hablando de una planta nuclear, se deben tener productos e instalaciones de una gran calidad para poder garantizar el buen funcionamiento y seguridad de este, por lo que